Hola, hola. Bueno, acá estamos en la cuenta de fondeo. Esta semanita retomamos un poquito, empezamos a avanzar, a recuperar un poco acá. Y nada, a ver, vamos a ver las operaciones que se fueron tomando y vamos muy rápido a ver los gráficos. El 15 de octubre se tomaron eh, dos ventas. Luego ya pasamos al 17, compras, y al 18, al día de hoy, una compra y una venta. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a ver acá. Acá tenemos el 15, en donde tuvimos una ganancia y luego tuvimos diferentes pérdidas acá. Después tuvimos dos ganancias seguidas y una pérdida. Esta fue por la comisión, pero en realidad cerramos en break-even ahí. Pero bueno, nada, pérdida, $1. No pasa nada. Así que bueno, vamos a ir rápidamente a ver las operaciones. Cortar el gráfico al día 15. Ahí estamos. Vamos a ver qué tenemos. Esta acá, una operación del día 11. Acá estamos día 15. Vamos a ver en temporalidades mayores a dónde nos encontramos. Y nos encontramos en una tendencia alcista y dentro de un retroceso bastante fuerte. Un impulso y un retroceso que está dentro de un extremo, el precio. Entonces nos encontramos ahí en un extremo del impulso. Nos encontramos en ese extremo del impulso. Perfecto. Entonces acá lo que podemos observar es que se creó mucha liquidez. Tenemos mucha liquidez en la parte de abajo. Se creó un quiebre de estructura a una toma de liquidez. A ver, vamos a analizarlos de acá. Venía bajando el precio bastante lento. Se puede observar que bastante lento venía bajando, cae, sube a una zona de oferta acá, cae, rompe estructura, saca bastante liquidez hacia abajo, mitiga esta zona y desde acá empieza a subir. Acá tenemos Asia, que Asia lo que hace es acumular, saca un poco para arriba. No, que acá saca un poco de liquidez de acá del lado izquierdo. Vamos a ir observando a ver qué fue haciendo Asia. Bien, entonces, acá tenemos lo que fue el día anterior Nueva York, tenemos ese alto de Nueva York, tenemos estos bajos que se fueron creando. Acá entonces se saca la liquidez de esta zona, o sea, induce hacia, y a partir de aquí, vamos a ponerle zona de demanda, que es una zona, en realidad vendría a ser un SMT, este de acá, vamos a ponerle un SMT. ¿Por qué SMT? Porque falla en crear un alto más alto. Acá tenemos este alto y falla en crear ese alto más alto. Entonces, esa zona no tiene tanta fuerza. Que luego genera un quiebre de estructura. Mitiga acá, induce liquidez, mitiga ahí y se va para arriba. Acá, lo que hace Londres, en la apertura acá, induce el alto de Nueva York y saca, mira, saca esta liquidez en la parte de arriba. Espectacular. Tremendo movimiento a Londres. Saca por acá. Saca esa liquidez, induce hacia arriba. Después tenemos luego a las 9:30, cae, construye liquidez en la parte de arriba, tiene estos altos, quiebra estructura en esa zona y tenemos mucha liquidez acá, en esta parte. En esta zona tenemos mucha liquidez y tenemos una zona de oferta en la parte de arriba que fue la que dio la operación en la semana pasada. Bien, entonces acá que tenemos este movimiento hacia abajo, movimiento fuerte hacia abajo y un poco más lento. Acá tenemos la apertura de Nueva York, bastante tranquila, sube, induce un alto ahí, que tenemos acá, induce ese alto, y hay un poco más de liquidez arriba, pero bueno, ya venía induciendo bastante liquidez, ya los movimientos no eran tan fuertes. Vamos a ver que tenemos caída fuerte y en 5 minutos, ¿qué es lo que podíamos observar? A ver, bueno, acá ya tenemos un protocolo de entrada porque genera quiebres de estructura. Acá tenemos inducción de liquidez en la ventana horaria adecuada, cae, se impulsa, falla en crear un alto más alto y nos quiebra estructura. Entonces acá ya nos da un potencial trade a la baja, aunque tenemos zonas de oferta todavía para reaccionar ahí. Además, yo lo que observo también es lo que es el volumen. Con respecto al volumen tenemos concordancia porque tenemos este que generó este alto y este que generó un bajo ahí. Vamos a ver qué movimientos hace. Hace este movimiento hacia arriba y se toma el trade. Se toma el trade. Acá tenemos cruce de las gemas. Tenemos este movimiento fuerte hacia abajo. En 3 minutos que se observaba.
A ver, claro, en 3 minutos tenemos este impulso fuerte y este de acá que ya estaba cayendo. Tenemos este movimiento a la baja, que es un movimiento bastante fuerte, que casi pasa esta zona de acá. Entonces teníamos fuerza bajista. Tenemos una vela envolvente por acá que quiebra estructura, mitiga esta zona, sale fuerte, se da el trade. Y acá tenemos estos movimientos, sube, acá ya se pasó a break-even. En esa zona, una vez que quiebra estructura acá, se pasa rápidamente a break-even y desde acá, listo, se finaliza el trade. En este mismo horario estamos también en euro dólar, que también se generó una compra, esa de ahí, vamos a ir analizando. Esta fue la compra que se cerró en break-even, la de libra esterlina contra el dólar se cerró en take profit, como se observó recién. Esta se tomó después, también se observó lo mismo, un protocolo acá de entrada de quiebres de estructura. Tenemos esos quiebres de estructura importantes. ¿Qué me decía el volumen? El volumen me decía que estaba fallando en crear altos más altos. Acá se puede observar, en esta me acuerdo que sí, en esta se podía observar cómo teníamos divergencia en esta zona de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos este volumen que genera ese alto y luego tenemos una subida que es más alta que la anterior, pero con respecto al volumen, eso no se observa. Entonces tenemos una divergencia alcista. Como tenemos divergencia alcista, se puede intuir que el precio va a terminar cayendo. Vamos a ver acá, este es el alto de Londres, que es inducido por Nueva York, saca liquidez hacia arriba, cae, quiebra estructura y acá se toma el trade a la baja. Este se cierra en break-even, porque este de acá yo lo tomé hasta esta altura de ahí. Entonces, para tener un 1-2 era hasta acá. Después, cuando estuve observando, me fijé que se podría haber colocado en esta zona de ahí como está. ¿Por qué? Porque acá el precio toma liquidez a la izquierda. Acá construye liquidez en esta zona, que esto es lo importante. La construcción de la liquidez ahí. Y esa mechita lo que hace, toma esa liquidez y cae fuertemente, quebrando estructura. Por lo tanto, ahí está, tenemos esa tomita de liquidez y cae. Por lo tanto, se podría haber refinado a esa toma de liquidez que era una zona protegida. Pero como no lo hice, lo coloqué en esta zona de acá, al stop loss con 8 pips de 8.3 pips de stop loss. Y eso me jodió en lo que fue que no pude tomar el TP acá. Acá ya había pasado, una vez que me quiebro la estructura, en esa zona paso directamente a break-even. Entonces ya estaba protegido. Pero bueno, el precio mitiga esta zona de acá. Creo que se ve mejor en 5 minutos. Claro, esta zona de acá que tiene imbalance, que fue la que mitigó esta zona de acá y que fue el que generó todo este movimiento que eh, sacó el alto de Londres. Por eso es un punto importante. Se podría marcar tal vez acá. Creo que no tenía muchos pips. Vamos a poner como una zona de demanda, que fue la que rompió estructura hacia arriba. Por lo tanto, importante. Vamos a ver cuántos pips teníamos acá. 6 pips. Está bueno. Bien, entonces reacciona en esa zona el precio y me saca en break-even con esa mechita ahí. Y luego el precio, a ver qué hace. Bien, luego el precio se va hacia abajo. Hace eso. Con esa mechita me saca en break-even y de ahí se va. Y se hubiese dado el 1-2. Pero bueno, ya no estaba. Ya estaba en break-even, ya me ha sacado. Así que bueno, esa fue la operación en break-even. Bueno, ¿qué más teníamos? El 17 en libra esterlina contra el dólar y el mismo 17 también, libra esterlina contra el dólar estadounidense. Y vamos a ver el 17, las libras esterlinas contra el dólar. Tuvimos una entrada acá en Londres. Bien, esta está muy buena, esta operación. Vamos a observarla. En realidad, esta se fue en pérdida. Esta tocó stop loss. Ahora vamos a mostrar. Lo que teníamos es lo siguiente. En temporalidad diaria nos encontramos en esta zona. Ya se quebró estructura a la baja. Se rompió estructura a la baja, se confirma por ahí una posible tendencia bajista, tenemos fuerza bajista, acá acumuló liquidez, tal vez para que se acumulen stop loss en la parte de abajo, barrió con esos stop loss y después da este movimiento tal vez a cerrar esa zonita de acá. Vamos a ver ahora. ¿Qué tuvimos? El precio cayó fuertemente el día 16. El día 16 cayó fuertemente.
hizo este movimiento alcista, acumuló liquidez, sacó liquidez hacia abajo, indujo toda esta zona de liquidez, cayó a esta zona. Una vez que cae esta zona tenemos la sesión de Asia, ahí, acumula liquidez, y luego tenemos la sesión de Londres, que yo la tomo a partir de las 4:45 a las 6:15, esa es más o menos la ventana horaria. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió en esta zona. Bien, yo lo que observo es lo siguiente, inducción hacia abajo, pero en el horario a las 4, en la apertura de Londres. Tenemos inducción en la apertura de Londres, ahí estamos, y sale fuertemente el precio hacia el alza, hacia arriba. Acá había inducido liquidez hacia arriba para caer, para inducir hacia abajo, y de acá tenemos un movimiento. Acá tenemos una zona, por así llamarlo, de demanda, en donde se puede tener una reacción de oferta, digo, ahí teníamos esa zona, y lo que observamos es lo siguiente. Tenemos este movimiento, vamos a poner 5 minutos. Bien. Tenemos este movimiento fuerte hacia arriba, cae lento hacia abajo, mitiga este punto de acá, mitiga ese punto de interés acá, ahí. Mitiga ese punto, de acá se va hacia arriba. Este todavía no se había tomado la operación. Ahora vamos a acomodarlo. Tenemos eso. Luego el precio sube, induce este alto, mitiga esta zona. Induce el alto y mitiga esa zona, saca bastante liquidez. Esto fue un movimiento muy importante. Si bien tenemos, yo lo que observé fue fuerza y además el volumen me lo demostraba. Acá en el volumen uno puede observar esos movimientos. Yo lo que observo es que en la parte de abajo teníamos divergencia. ¿Por qué teníamos divergencia? Porque tenemos desde este bajo hasta este bajo es mucho más bajo que este. Entonces acá tenemos, en cuanto a volumen, este fue más fuerte que este. Entonces este de acá no fue un quiebre de estructura hacia abajo, fue una toma de liquidez por la divergencia que tenemos. Luego el precio sube, tenemos esta subida, cae y tenemos esta subida. Esta subida de acá no fue una toma de liquidez para mí, sino que fue un quiebre de estructura en esa zona ahí. Y como fue un quiebre de estructura, yo lo que esperaba era una entrada al alza. Ahora, lo que aprendí, lo que me llevo de esta semana y de esta operación, fue lo siguiente, porque yo acá agarré y puse el trade en esta zona de acá. Yo, bueno, la entrada se puede dar por acá y me cubro, como no me daba la cantidad de pips, que aproximadamente son 8, los que tomo máximo, entonces agarré y lo puse ahí. Yo digo, bueno, 7 pips. Lo que sí, que cuando tenemos inducción y mitigación de una zona de oferta, obviamente que el precio va a caer fuerte. Y eso fue lo que sucedió. Cayó fuerte y me sacó un stop loss. En ese movimiento, ahí me sacó un stop loss. Lo que no me di cuenta, y que es lo que debería de haber hecho, es agarrar, como sabía que esta era una toma de liquidez, es una zona protegida. Entonces tenemos este punto de interés que había sido mitigado por muy poquito. Entonces podría haber puesto la entrada en esta zona de acá. Esto es lo que me lleva a aprendizaje. Ese ahí y este lo ponía ahí, en esa zona acá. Entonces la entrada se hubiese dado ahí, tenía 3.2 de pips de stop loss. Y desde acá se daba un trade espectacular. Que acá ya tenemos ¿cuánto? Un 1.7. Es una locura. Que acá se podría haber pensado que esta zona de acá, esa zona de ahí, o este de acá, es un SMT, sacar ese alto nomás, hasta acá. Se podría haber pensado en que saque ese alto porque este alto no pudo, falló en crear un bajo más bajo. Por lo tanto, ese punto se iba a sacar y acá tendríamos 1.6. 1.6 hasta ahí. Y nada, ese fue el trade. El trade se fue en stop loss, pero bueno, tuvimos un buen aprendizaje. Muy interesante. Bien, después, esto fue lo que sucedió en Londres y en Nueva York tuvimos otros movimientos más. Pero eso fue en euro dólar.
que uno salí en stop loss y lo otro acá dividí el porcentaje, porque acá en esa operación de libra esterlina contra el dólar, lo que hice fue tomar un 1%. Yo en la semana tomo 2% de stop loss con respecto al capital. Y en este caso puse un 1% en ese movimiento que se perdió y entonces me quedó un 1% para seguir operando. Acá dividí en dos, un 0.5 y un 0.5 las entradas. Y ahora vamos a ver. Acá tenemos una caída fuerte del precio. Vamos a ver en 15 minutos. En diario creo que no habíamos visto a esta divisa. En diario tenemos lo siguiente. Por ahora estamos bajistas, cayendo fuerte. Tuvimos un impulso, un retroceso y otro impulso bastante lento y una caída que vendría a ser un impulso que quiebra estructura a la baja y nos encontramos en este extremo, en zonas de demanda extremas, que quebraron estructura al alza. Por lo tanto, son importantes. Pero el precio está cayendo bastante fuerte. Eso es lo que teníamos. Entonces nos encontrábamos en esta zona acá. Solo que había marcado que teníamos un break test a la izquierda, tenemos otro break test que no se rompió y esta zona de demanda extrema que es la que más me gusta. Bueno, el precio, vamos a mirarlo acá en 15 minutos, cayó muy fuerte cayó, y luego hizo este movimiento. Acá lo que tenemos es la entrada. Esto lo que vi fue lo siguiente. Yo vi esto. Obviamente que tenemos un movimiento muy fuerte a la baja, entonces uno podría decir, bueno, habría que jugar ventas en estas zonas. Pero estamos en zonas de demanda extrema, como dije recién, diario. Por lo tanto, esta zona tiene fuerza para generar compras al alza. Y además lo que vi fue lo siguiente. Lo que vi fue esto. Vi que hizo este movimiento a la baja, que es este de acá. Este bajo de acá. Hizo este movimiento que está perfecto. Está ahí. Hasta acá. Pero después hizo este movimiento que fue más bajo y acá ya tenemos una divergencia. ¿Sí? Entonces acá tenemos divergencia. Tenemos de ahí. Ahí tenemos una divergencia. Esas flechitas las tendría que sacar TradingView porque son re molestas. Ahí estamos. Tenemos una divergencia ahí. ¿Mm? No sé si se alcanza a apreciar, pero vamos a ponerla acá. Divergencia. Entonces, como tenemos una pequeña divergencia, yo lo que digo, bueno, si hay divergencia, esta de acá fue una toma de liquidez de esa mecha de acá, que había sacado ahí. Si nos fijamos, estamos dentro de la ventana horaria de Nueva York. Si observamos acá, tenemos de acá de las 18 tenemos Asia. Asia tenemos esta zona acá hasta las 3 de la mañana. Teníamos Asia por acá. Ese es el alto de Asia. Y teníamos que bajo. Ese bajo. Bien. Esto es lo que teníamos de Asia. Luego tuvimos Londres. Que Londres hasta acá saca hacia arriba. Londres saca hacia arriba. Y Nueva York en la apertura 9:30. Acá cae fuertemente a la baja. ¿Sí? Induciendo. Acá tenemos inducción de un breaking test de temporalidad diaria y acá tenemos la inducción de ese bajo que había creado la sesión de Nueva York a la izquierda. Entonces esto lo tomé como una inducción. Si esta es una inducción y después me hace esta vela que vuelve a la izquierda, tenemos fuerza alcista. Este hace un retroceso, un nuevo impulso, creo que eso se ve mucho mejor en 3 minutos, tenemos un retroceso, un impulso, entonces acá me quiebra estructura al alza. Pero acá que nos encontramos, y es lo que aprendí nuevamente, acá, que tenemos esta zona de oferta. Entonces mitiga esta zona, y acá es donde se da la entrada. Y obviamente que me va a sacar. ¿Por qué? Porque tomó liquidez hacia arriba. Liquidez en forma de mitigación. Tac, y me saca. ¿Sí? Este fue un 0.5 de porcentaje del dinero que estoy tradeando. Y luego metí otra operación en el extremo. ¿A dónde está el extremo? Acá, en esta zona. Este es el punto de interés que tenía. Y me cubrí acá, ¿por qué? Porque esta zona es el que tomó liquidez hacia abajo, que se observa con el volumen del MACD. Entonces me protejo ahí. Esperamos a la entrada. Obviamente, fíjense acá, mirá, tenemos fuerza, cae y tenemos fuerza. Y acá cae mucho más lento. Acá hace ese movimiento, tú, da la entrada. Da la entrada, ingresa nuevamente, mitiga ese punto de interés y luego se va al alza. Se va hacia abajo. Acá ya pasamos, una vez que nosotros estamos acá, que me quiebra estructura, paso directamente a break-even.
en esa zona yo paso sobre quiebre. Ahí. Cuando quiebra estructura al alza, que fue el extremo que dio el movimiento, que dio la entrada. Ahí. Y bueno, este fue el movimiento y se cierra ahí en Take Profit. Entonces, el aprendizaje que he tenido fue que cuando me hace quiebres de estructura hacia arriba y tenemos una potencial entrada, siempre hay que tomarlos en las zonas extremas, nunca en los puntos de interés decisionales que mueven el precio hacia arriba, porque es posible que nos saque. Así que nada, este fue un stop loss con 8 pips. Bien, eso es lo que tenemos. Hasta ahí. Y ahora tenemos la última operación que se dio el día de hoy. Vamos a avanzar, veníamos con la misma narrativa y teníamos esta zona de oferta en la parte de arriba, muy interesante. Ahí tenemos Asia va hacia abajo, sube, saca este alto, saca ese alto de ahí hacia, y después tenemos Frankfurt que saca hacia arriba. Bien, acá ya nos adentramos en la ventana horaria de Londres. Acá ya estamos en ventana horaria de Londres. En la parte de arriba, recordemos, tenemos zona de oferta. En la parte de abajo, acá marqué puntos de interés como esta zona de demanda y esta de acá. Esa zona de demanda es válida porque está por debajo de los 50 puntos, entonces la tomé como zona de demanda válida. Además, el precio se estaba apoyando en el Fibonacci de 0.5, por lo tanto puede ser peligroso reaccionar en esta zona. Porque desde acá se puede inducir hacia abajo. Y efectivamente es lo que pasó. Lo que tenemos acá es que Frankfurt saca hacia arriba y luego cae, deja este bajo. Este bajo es de Frankfurt. Lo que observo es lo siguiente. Se impulsa hacia arriba, cae fuertemente hacia abajo, saca el bajo de Frankfurt, acá, saca este bajo. Acá tenemos inducción del bajo de Frankfurt. Vamos a poner así en la parte, no, acá. Ahí estamos. Inducción y mitigación de esa zona de demanda pequeña que tenemos por ahí. Acá lo que se puede observar es más que nada, bueno, tenemos una salida fuerte del precio al alza. Sale fuerte el precio. En la parte de arriba teníamos una construcción de liquidez en forma de línea de tendencia. Así. Y lo que observo es lo siguiente. Esta de acá, para ver qué significado tiene ese bajo, lo que hago es mirar el volumen. Y el volumen me decía que teníamos una divergencia. ¿Por qué teníamos divergencia? Porque teníamos este bajo y este bajo más bajo que el anterior. Pero acá en el volumen tenemos mayor volumen a la izquierda que a la derecha. Entonces, este de acá no fue un quiebre de estructura para reaccionar a la baja, sino que fue una toma de liquidez para reaccionar al alza. Por arriba teníamos esta liquidez y además había marcado también que teníamos este break y test. También como liquidez válida ahí. Ese ahí que todavía no se había sacado. Teníamos ese de ahí porque este quiebra estructura a la baja y luego testea. Un rompimiento y testeo. Entonces esa zona es liquidez que posiblemente se va a sacar. Arriba teníamos zona de oferta y teníamos todo indicándonos que el precio iba a buscar un alto más alto. Yo lo que hice fue colocar la operación, en realidad quise colocarla acá justo por debajo de la zona de demanda, pero bueno, me lo tomó más arriba, después cargué bien el precio acá del MetaTrader y bueno, me lo dejó ahí a la parte de stop loss. Stop loss 6.3 de pips. Y lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, acá los quiebres de estructura por ahí se ven más en temporalidades más pequeñas, que es un impulso, un retroceso y un no impulso. Acá dejó bastante liquidez, yo veía que había dejado bastante liquidez, pero por arriba teníamos una línea de tendencia. Cae fuerte, el precio ahí cae fuerte, pero si observamos la caída, tenemos este alto y este otro alto, que es más bajo que el anterior. Y ya acá este generó un mayor volumen de compra que el anterior. Por lo tanto, teníamos divergencia y acá teníamos este movimiento, si uno lo observaba acá también, se podía detectar que teníamos esta divergencia. Bueno, acá el volumen al alza no es tanto, estamos en temporalidad un poco más grandes.
Pero bueno, teníamos esa caída, esa nueva caída, que tampoco, porque mirá, fíjate que saca ese bajo, saca este bajo de acá, con esa mechita, pero en el volumen no se aprecia ese movimiento fuerte hacia abajo. Por lo tanto, todavía estábamos dentro de las posibilidades de que el precio comience a subir y efectivamente luego comenzó a subir bastante fuerte con impulsos y retrocesos. Tenemos ese movimiento al alza. Acá acumula liquidez, reacciona. Yo sabía que acá podía reaccionar para que más traders empiecen a colocar ventas acá a la baja. Viene, mitiga esta zona de acá que había quedado. Acá me di cuenta que era una mitigación porque bajó rápido y subió rápido hacia arriba, dejándonos esa mecha en M5. Luego acumula, saca para arriba, cae, ahí genera como un engaño y luego termina llevándose esa liquidez. Y bueno, luego tenemos todo ese movimiento. Vamos a darle play ahí. Tenemos, saca liquidez en la parte de abajo, mueve hacia arriba. Acá estaba observando que en el volumen que ya estaba perdiendo fuerza, pero más que nada es porque ya se estaba terminando la sesión de Londres. Y acá tenemos la apertura de Nueva York, con esa vela que cierra la operación en Take Profit. Y a continuación, este mismo día, una vez que saca toda esta liquidez y genera todos esos movimientos, que se cierra en Take Profit, esta de acá ya quedó como una zona balanceada. Vamos a correrla hacia la derecha acá. Bien, lo que tenemos es lo siguiente: Nueva York en la apertura tenemos que mitiga esta zona de oferta marcada. Esta se marcó en 15 minutos y que es esta vela de acá, es la compra que genera la venta y que quiebra estructura. Por lo tanto, es una zona de oferta bastante interesante como para poder tomar trade ahí. Por eso me gustaba mucho esta zona para tomar un trade. Lo estuve esperando bastante. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos ese movimiento a la baja, movimiento al alza, movimiento a la baja. Acá estuve observándolo. ¿Qué hace? Acá hace un quiebre de estructura. Yo digo, bueno, quiebre de estructura. Pero este de acá es un quiebre de estructura falso, porque la estructura más importante se encuentra acá abajo, que es la que da el impulso. Estamos dentro de un impulso y este es un retroceso. Por lo tanto, este quiebre puede ser un quiebre, pero no es totalmente verdadero para generar ventas. Aparte, después lo que observé fue lo siguiente. Porque acá ya había puesto, porque yo digo, bueno, este es quiebra de estructura a la baja, quiebra esto de acá, tiene fuerza, se ven las velas, y acá ya había metido una operación por límite hacia abajo. Cuando veo esta vela grande, que envuelve a la anterior, a esta de acá, saco esa operación. Y espero a ver qué me muestra el mercado. Y acá lo que observo es que genera una inducción. Genera una inducción con esa mecha, genera una inducción y genera este movimiento. Lo que no me gustaba de esta operación acá, es importante decirlo, es que me estaba construyendo mucha liquidez en la parte de arriba. Por lo tanto, acá se toma la operación. Lo que teníamos era, a ver, 3 minutos, vamos a observarlo. 3 minutos teníamos este impulso, un retroceso y un nuevo impulso que quiebra estructura. Entonces yo agarro y tomo la operación en esta zona de acá y me cubro en esta parte de acá, bueno, un poco más arriba salió, pero para cubrirme por esta posible toma de liquidez. Lo que sucede es que cae fuerte, se introduce nuevamente y cae fuerte nuevamente. Yo cuando hace esto, agarro y paso break-even acá, porque yo digo, bueno, si el precio quiere volver, tal vez va a mitigar esta zona acá y se va a ir hacia abajo. El precio mitiga esa zona, pero me saca en break-even ahí. Y bueno, luego se dan todos estos movimientos, pero yo ya había salido en break-even. Acá quiebra estructura hacia abajo. Lo que hace el precio es venir a mitigar esta zona de demanda que tenemos por acá. Creo, a ver. Sí, mitiga esa zona y una vez que mitiga se va para arriba. Igual de todas formas me hubiese sacado un stop loss. Si no hubiese pasado break-even. Acá saca liquidez hacia arriba y mueve fuerte al alza. Saca toda esta liquidez que había creado ahí, ¡pum! Ahí me hubiese sacado un stop loss. Por suerte pasé break-even y nada, esa fue la última operación que se tomó
el día de hoy. Bueno, saludos.